Si en los años 60 le decías a un economista que un niño aprendiendo a leer en una escuela rural era exactamente lo mismo que un tractor de última generación, pues seguramente te habría dado la razón sin dudarlo. Totalmente. Te habría dicho que sí, que matemáticamente es la misma cosa. Ostras, es que suena brutal. Pero bueno, para la mente curiosa que nos acompaña hoy, vamos a sumergirnos en el momento exacto en el que la economía decidió que la educación no era solo un pilar del desarrollo humano, sino la máquina de hacer dinero más potente que podía tener un Estado. Eso es. Y es un viaje fascinante porque, a ver, vivimos manejando un contraste mental muy fuerte, ¿verdad? Ya, ya. Por un lado, visualizamos el mundo de la economía pura. El parca de la bolsa, la rentabilidad, la escasez, el interés propio. Y por el otro, el mundo de la educación, que es como un aula de primaria, la vocación del maestro, el aprendizaje desinteresado, la solidaridad. O sea, parecen el agua y el aceite. Sí, sí. Universos con lógicas que siempre hemos creído que son diametralmente opuestas. Pues la inmersión profunda de hoy va precisamente de desarmar esa creencia, basándonos en textos de expertos como Pilar Pineda-Herrero y Alejandro Morduchovich. Vamos a entender cómo de repente los economistas irrumpieron en los pasillos de los colegios y cómo transformaron la educación. Dejó de considerarse una partida de gasto puro y duro en los presupuestos del Estado, Claro, un agujero negro de dinero. también muy alargadas, y que básicamente reescribió las reglas de nuestra sociedad. Y lo vamos a analizar de forma totalmente imparcial, viendo los datos que manejaban. Porque hoy en día damos por sentado que estudiar nos va a dar un futuro mejor, o que construir colegios es bueno para la economía del país. Pero claro, ¿cómo pasaron los economistas clásicos, que, a ver, básicamente ignoraban lo que ocurría de puertas para adentro en una escuela, a obsesionarse con los planes de estudio? Es que todo este giro radical arranca por un misterio matemático que traía de cabeza a los académicos en la década de los 60. A ver, cuéntame ese misterio. Pues los economistas clásicos tenían un problema gigante en sus pizarras. Llevaban décadas intentando explicar mediante fórmulas por qué unos países crecían a un ritmo vertiginoso y otros, pues, se quedaban estancados. Su receta tradicional era sumar 3 ingredientes básicos: ¿Vale? tierra disponible, capital físico, o sea, las fábricas, las carreteras, los tractores, y la cantidad bruta de trabajadores, el número de manos, vamos, La fuerza bruta del sudor y la máquina. tal cual. Pero los números sencillamente no cuadraban. Cuando metían esos 3 datos en la ecuación del crecimiento económico de un país desarrollado, el resultado se quedaba cortísimo. ¿Faltaba algo? Faltaba un porcentaje enorme del crecimiento, lo que en economía se llegó a llamar un residuo. Era como que el crecimiento aparecía por arte de magia. Sumaban las máquinas, sumaban las horas de trabajo, y resulta que el país producía muchísimo más de lo que esas variables podían explicar. O sea, faltaba una pieza gigante en el rompecabezas. Claro, y ahí es cuando la mirada se desvía hacia las aulas, ¿no? Alguien tuvo que darse cuenta de que no es lo mismo tener a 100 personas empujando un carro que 100 personas diseñando un motor de combustión. Esa fue la epifanía. Y estamos hablando de principios de los años 60. Economistas como Theodore Schultz, Gary Becker o Jacob Minzer descifraron el misterio. Se dieron cuenta de que la pieza que faltaba era ni más ni menos que el conocimiento humano. Madre mía. Claro, a diferencia de una máquina de vapor, que, bueno, se oxida y pierde valor con el tiempo, el ser humano acumula saberes, aprende, mejora, y ese aprendizaje incrementa su capacidad para producir más y mejor en el futuro. Así que aquí nace un término que hoy domina el mundo por completo: el capital humano. O sea, aquí es donde la analogía del tractor que decíamos antes me resulta un poco escalofriante, la verdad. Entiendo la matemática, pero reducir el desarrollo intelectual de un niño a un simple cálculo de rentabilidad futura. Ya. Es decir, la economía empezó a ver el cerebro de un estudiante exactamente igual que una inversión en maquinaria industrial para una fábrica. Hay algo increíblemente frío en cuantificar así la curiosidad de un chaval de 10 años. Y fíjate que a los pedagogos de la época les horrorizó esa misma frialdad. Sentían que se estaba mercantilizando el acto más noble del ser humano. Pero la paradoja histórica de todo esto es que esta visión, por muy calculadora y utilitarista que fuera, provocó la mayor inyección de dinero y recursos en la educación de toda la historia.
Los famosos años dorados. Exactamente, los años dorados de la economía de la educación, porque al demostrarse a nivel teórico que meter dinero en las escuelas devolvía un rendimiento económico bestial a través de una fuerza laboral más productiva, pues los gobiernos abrieron la chequera como nunca antes se había visto. Claro, es que el argumento de repente era imbatible para cualquier político. Si quieres que el Producto Interior Bruto suba, no hagas solo carreteras, construye más institutos. Eso es, organismos como la OCDE, el Banco Mundial y la UNESCO se volcaron por completo en esta idea. Se impuso una confianza ciega, casi evangélica, en la expansión cuantitativa. Más años de escolarización equivalían matemáticamente a mayor productividad, y eso se traduciría en salarios más altos y, en teoría, erradicaría la pobreza y garantizaría la movilidad social. Fíjate que hay un dato fascinante sobre España en esa época, revisando los textos. En el año 1961, España se suma al proyecto regional mediterráneo de la OCDE. Y el argumento central para entrar en ese programa era, literalmente, que la falta de preparación del factor humano estaba ahogando el desarrollo industrial español. Sí. Así que se lanzaron a construir escuelas y a alfabetizar a la población, pero con una mentalidad puramente económica. Una mentalidad de fábrica, totalmente. Expandir la educación para expandir la industria. Pero claro, la historia nunca es una línea recta. Si la educación era esta fórmula mágica, este santo grial que garantizaba crecimiento infinito e igualdad para todos, ¿qué pasó para que, apenas 10 años después, en los 70, el sueño se derrumbara? Ay, los años 70. Porque la literatura económica, que hemos revisado, pasa de una euforia desmedida a un escepticismo brutal, en un abrir y cerrar de ojos. Es que los datos empíricos empezaron a llegar y traían muy malas noticias. A ver, la promesa del capital humano era limpia y directa, ¿no? Estudias más, produces más, cobras más. La regla de 3 básica. Pero la realidad laboral de los 70 demostró que la ecuación estaba rota. La expansión masiva de las escuelas e institutos no había difuminado las diferencias de las clases sociales. O sea, la gente tenía más diplomas colgados en la pared del salón, pero las desigualdades seguían intactas. Y peor aún, se empezaron a medir fenómenos que eran inexplicables bajo la teoría del capital humano. Por ejemplo, veían que hombres y mujeres con exactamente la misma formación universitaria, la misma carrera y las mismas notas cobraban sueldos radicalmente distintos. Madre mía. O también dependía del tamaño de la empresa. Profesionales idénticos cobraban muy diferente si la empresa era grande o pequeña. Una corporación gigante pagaba mucho más que una empresa familiar por la misma credencial educativa, lo cual, claro, rompía la regla de oro de que el título, por sí solo, determinaba tu productividad y tu sueldo. Entiendo. Es decir, se dieron cuenta de que tener un título no te hacía mágicamente más productivo. Es un poco, y voy a ser de abogado del diablo aquí, pero es como si el título universitario fuera la pulsera VIP para entrar a una discoteca exclusiva. Me encanta esa comparación. A ver, tener la pulsera no te enseña a bailar mejor que los que se quedan en la cola de la calle, no. Físicamente no ha mejorado tus habilidades de baile en absoluta. Pero sin esa pulsera en la muñeca, el portero ni te mira, no te deja pasar a la pista. Es que esa analogía es perfecta. Ese es el corazón de lo que los economistas institucionalistas bautizaron como la teoría del filtro, o la segmentación del mercado laboral. Básicamente destrozaron la idea inocente de los años 60. La educación dejó de verse como un motor puro de productividad y empezó a verse como una herramienta de selección social. Un colador. Un colador carísimo. Según esta teoría del credencialismo, cuando una empresa contrata a un recién licenciado, no lo hace porque sepa resolver el trabajo desde el primer día. Lo contrata porque el título actúa como una señal. Claro, le dice al jefe que esa persona aguanta. Exacto. Le dice al empleador, esta persona es capaz de aguantar 4 años de presión. Sabe cumplir normas, tiene disciplina y una inteligencia básica. El sistema educativo filtra a la población para ahorrarle a las empresas el enorme coste de averiguar quién vale y quién no. Qué cambio de paradigma tan demoledor, de verdad. Porque si la educación solo sirve para ponernos en una fila ordenada y decidir quién entra en los trabajos buenos y quién se queda fuera, pues la ilusión de la igualdad de oportunidades se evapora por completo. Ya. Ya no estamos creando riqueza nueva,
Solo estamos compitiendo por ver quién consigue el diploma más brillante para ganarle el puesto al vecino. Y ese pesimismo se instala profundamente. Cambia quién manda en los despachos de educación. Los economistas, que habían sido las estrellas del rock en los 60, dictando cuántas escuelas había que construir, son apartados. Lógico. El razonamiento de la administración pública fue muy claro. Si aumentar la cantidad de educación no resuelve el problema social, el problema debe ser lo que pasa dentro del aula. Y ahí es cuando los psicólogos y los pedagogos toman el relevo para intentar arreglar la calidad de la educación. Pero, claro, hay que meter un factor externo enorme aquí, porque en medio de toda esta crisis de fe en la educación de los 70, la economía mundial salta por los aires. Totalmente. En 1973 estalla la crisis mundial del petróleo. El precio de la energía se dispara, la inflación se descontrola en todas partes y los gobiernos, de la noche a la mañana, se encuentran con las arcas completamente vacías. Y ahí es donde entra la duda. ¿Cómo se financia un sistema educativo gigantesco en el que ya casi nadie confía ciegamente? Pues entramos de lleno en los años 80 y 90 con una tormenta perfecta. Tienes a millones de jóvenes sobrecualificados, con títulos que ya no les garantizan empleo, y a un Estado ahogado en deudas. La gran pregunta macroeconómica es ¿qué hacer con el gasto público? Y aquí, siendo puramente descriptivos con el contexto histórico y político que recogen las fuentes, vemos la llegada del neoliberalismo a escala mundial. Eso es. Casanova y Sante lo describen muy bien. El consenso económico vira drásticamente. Se empieza a cuestionar el estado de bienestar. El gasto público, de repente, se percibe como inflacionario por naturaleza. Claro, la idea de que el Estado es un elefante muy pesado en la habitación y hay que reducirlo a lo que llaman el Estado mínimo. Exacto. Todo gasto público pasa a considerarse sospechoso de ser ineficiente. Y claro, las escuelas y universidades, que consumen una parte gigantesca de los presupuestos nacionales, se convierten en el objetivo principal de las tijeras. Se empieza a exigir eficiencia, rentabilidad y productividad en las aulas. Y los estudios económicos se usaron básicamente para racionalizar y recortar gastos. Y aquí tengo que pararte, porque hay un dato específico en los apuntes que me dejó completamente de piedra. A ver. A ver si lo entendí bien. Es cierto que algunos estudios concluyeron que tener aulas masificadas no empeoraba necesariamente las notas de los alumnos. Y los gobiernos usaron ese argumento económico para meter a más niños por clase y ahorrar en sueldos de profesores. Sí, tal cual no has dicho. La conclusión política inmediata de esos datos fue letal. La lógica fue la siguiente. Si el producto final, que en este caso es la nota de un examen tipo test, no empeora significativamente al subir la ratio de alumnos por clase, pues subamos la ratio. Ostras. La administración vio una oportunidad de oro ahí. Podían meter a 40 alumnos con un solo profesor, ahorrarse millones en contrataciones y justificarlo diciendo que la eficiencia no caía. Se aplicó la racionalidad de una cadena de montaje de una fábrica a la experiencia humana del aprendizaje en el aula. Pero es que eso olvida por completo cosas que no se pueden medir. El desgaste mental del profesor, la atención emocional al alumno, el clima del aula, todo lo que no cabe en una estadística desaparece. Y hablando de los profesores, también intentaron aplicarles la lógica empresarial directa a sus nóminas durante esos años, ¿no? El famoso debate sobre el salario docente. Exacto. El pago por mérito. Quisieron instaurar el pago por productividad, sí. La teoría económica dictaba que si los profesores cobraban todos lo mismo, independientemente del esfuerzo que hicieran, pues se acomodaban. Así que propusieron vincular el sueldo del maestro a las notas que sacaban sus alumnos en los exámenes estandarizados. Madre mía. Como si pagaras comisiones a un vendedor de zapatos por cada par que vende. Pero ¿cómo vas a medir objetivamente el rendimiento de un profesor que igual está lidiando con contextos sociales súper complejos en su clase? Pues fracasó rotundamente en la práctica, por eso mismo. Cuando tu sueldo para pagar el alquiler depende de una nota en un examen, el profesor deja de educar y empieza a enseñar para el examen. Claro, lógico. Se reduce el pensamiento crítico a favor de memorizar respuestas correctas como loros. Y, en los peores casos, incentiva a inflar las notas artificialmente. La dinámica de mercado y los incentivos del sector privado destruyeron un poco el ecosistema natural de la clase. Pero la intromisión del mercado no se quedó solo en los sueldos. Hubo un intento sistemático de romper lo que consideraban la ineficiencia inherente del monopolio del Estado sobre la educación. ¿Hablas de los cuasimercados y las reglas de mercado entre escuelas? Eso es.
Los ideólogos de esta etapa argumentaban que, como las escuelas públicas tenían a los alumnos asegurados por su zona de residencia, pues no tenían ningún incentivo para mejorar sus instalaciones o su docencia. ¿Y cuál fue la solución propuesta? Convertir a los padres en consumidores y a los colegios en proveedores, compitiendo por clientes. Claro, la idea del cheque escolar, es decir, el dinero sigue siendo público, pero en lugar de dárselo a la escuela, el Estado le da un bono a la familia, y la familia compra la educación donde quiera. Si la escuela es mala, los padres se llevan su bono a otra parte, y la escuela mala quiebra por falta de fondos. En la teoría económica de Pizarra es una idea impecable, pero en la práctica generó dinámicas de segregación y privatización brutales. Las escuelas competían, sí, pero muchas veces no lo hacían mejorando sus clases. Lo hacían seleccionando al alumnado más fácil de educar y rechazando a los niños con problemas para mantener altas sus estadísticas en los rankings y atraer a más clientes ricos. Vaya tela. O sea, hemos hecho un recorrido salvaje. ¿Pasamos de la euforia casi inocente del capital humano en los 60? Sí, Y el credencialismo en los 70. Y después sobrevivimos a la cirugía de la eficiencia, los recortes y la privatización de los 80 y 90. Toda esta montaña rusa nos deja a las puertas del nuevo milenio. así es. Si miramos a nuestro alrededor hoy en día, ¿qué panorama enfrentan los economistas de la educación en pleno siglo XXI? Porque, a ver, el mundo laboral al que nos asomamos hoy no tiene absolutamente nada que ver con el de hace 30 o 40 años. Nada que ver. Hoy habitamos de pleno en lo que se llama la sociedad del conocimiento y la era de la información. El paradigma industrial clásico caducó por completo. ¿Ya? Antes, la educación era una etapa cerrada. Ibas a la escuela, aprendías un oficio o sacabas una carrera, te graduabas a los 20 años, más o menos, y ese conocimiento te servía para mantener un empleo fijo durante 40 años, hasta que te jubilabas. ¿Ese guión suena a ciencia ficción pura hoy en día? Hoy el mercado laboral es líquido, inestable, precario a veces, y la tecnología vuelve obsoletas nuestras habilidades cada 5 minutos. El título universitario que sacaste hace 10 años casi que caduca si no te actualizas. Exacto. El consenso actual entre las investigadoras es que la educación formal es una condición estrictamente necesaria hoy en día, pero tristemente ya no es suficiente. Necesaria pero no suficiente. Eso es, sin título no entras al mercado, te quedas fuera. Pero tenerlo no te garantiza para nada salir de la precariedad o tener un buen nivel de vida. Vivimos lo que se conoce como una inflación de credenciales. Puestos de trabajo que hace 20 años requerían un grado medio de FP, hoy exigen un máster universitario y 3 idiomas, solo para pasar el primer filtro de recursos humanos. O sea, parece que hoy le pedimos a la escuela que lo solucione absolutamente todo. Todo. Que forme buenos ciudadanos, que sea barata y que además garantice un trabajo en un mercado laboral que cambia cada 5 minutos. ¿No es una carga imposible para el sistema educativo? Pues sí, y por eso las dos grandes áreas de investigación actual, según expertas como Woodhull y Pineda Herrero, intentan equilibrar esa carga. Se centran en dos campos de batalla principales. A ver, cuéntame el primero. El primero es la relación y la tensión entre eficiencia y equidad. Sabemos que educar a una sociedad es carísimo, pero aporta beneficios al individuo, que a la larga gana más dinero, y a la sociedad, que tiene ciudadanos más productivos. El debate cruento aquí es quién soporta realmente los costes de la educación y quién recibe sus beneficios. Es un debate clave para evitar que la riqueza se concentre en unas pocas manos. Claro, esto es fundamental, porque a ver, si el Estado financia con los impuestos de absolutamente todas las universidades públicas, pero a esas universidades públicas solo consiguen llegar los hijos de las familias de clase media y alta, porque el resto se quedó por el camino en el instituto. Exactamente. Estaríamos ante un sistema profundamente regresivo. Las familias de rentas bajas estarían financiando con sus impuestos la educación superior de las élites, perpetuando la desigualdad. Así que resolver cómo financiar la educación de forma equitativa es el gran dolor de cabeza número 1. Vale, ¿y el segundo campo de batalla de la investigación actual? Es el puente entre educación, ocupación y trabajo. Cómo conectar lo que ocurre dentro de un aula con un entorno laboral súper volátil, inestable y marcado por la precarización. El reto es cómo asegurar la empleabilidad de los jóvenes para mitigar las altísimas tasas de desempleo juvenil que tenemos y cómo enseñarles a adaptarse a cambios constantes. ¿Qué viaje hemos hecho hoy?
Recapitulando un poco para quienes nos están escuchando, hemos destripado cómo la educación pasó de ser vista como un milagro económico infalible, la época del capital humano, a convertirse en un frío filtro de selección social. Sí, Hemos visto cómo los recortes la forzaron a buscar una eficiencia extrema, y cómo hoy es el epicentro de un delicado equilibrio técnico y político sobre quién paga la factura y quién se beneficia realmente en la sociedad del conocimiento. y fíjate, me gustaría añadir una pieza final al rompecabezas, un pensamiento provocador para que quienes nos escuchan le den una vuelta en casa. Dispara. A ver, hemos establecido que la economía nos ha enseñado que los recursos son siempre escasos, pero a la vez, la actual sociedad del conocimiento exige que la formación de las personas nunca termine. Se nos exigen necesidades exponenciales de aprendizaje que duran toda la vida. Renovarse o morir laboralmente. Vamos, estar haciendo cursos hasta los 65 años. Exacto. Pero la pregunta es, ¿llegará un punto en el que el coste económico y de tiempo personal de tener que reeducarnos constantemente sea mayor que los ingresos que podamos generar trabajando? Ostras. ¿Estamos creando quizá un modelo de aprendizaje infinito que ninguna sociedad ni ningún individuo podrá financiar en el futuro? Esa es una pregunta que da auténtico vértigo, de verdad, y nos devuelve a esa imagen del principio, la bolsa de valores y el colegio. Quizá la lección más dura es que en realidad nunca estuvieron separados. A toda la mente curiosa que nos acompaña hoy, de verdad, gracias por detenerse a cuestionar el mundo y a mirar detrás de las cortinas del sistema con